Hola, soy Beatriz, una de las profesoras del Centro de Oposiciones de Máster D. Os doy la bienvenida a esta nueva sesión en la que vamos a hablar del derecho tributario. En concreto, cuáles van a ser las normas que van a crear este derecho tributario y cuál va a ser su ámbito de aplicación. Por ello, tal como veis en la pizarra, os he hecho la separación, o sea, separaremos esta sesión en dos partes, las fuentes y el ámbito temporal de aplicación. También os debo decir que si os surge alguna pregunta a lo largo de esta explicación, la podéis realizar a través del chat. No es necesario que os esperéis al final, sino que la podéis ir haciendo conforme os vaya surgiendo. Entonces, de esta manera, cuando finalice mi explicación, veremos si habéis realizado preguntas y les daremos respuesta. Pues bien, dicho esto, comenzamos. En principio os voy a centrar lo que es el derecho tributario. El derecho tributario es el ordenamiento jurídico que regula los elementos esenciales del tributo y sus funciones y sus procedimientos. Entonces, una vez situado este concepto, deberemos ver qué normas crean este derecho tributario. Por eso vamos a hablar de las fuentes del mismo. No vamos a hacer aquí una explicación extensa de las fuentes del derecho en general, porque eso ya se da por sabido, sino más bien cuáles son las especialidades de esas fuentes en el ámbito tributario. Para que sigáis la explicación, os he separado estas fuentes en varias partes. En primer lugar, os he marcado la primacía de la Constitución española, ya que la Constitución española nos va a establecer los principios que van a regular este ordenamiento jurídico. Principios como pueden ser el principio de legalidad, el principio de igualdad, de justicia tributaria. Todos estos principios deben ser respetados por las normas que posteriormente se van a dictar y van a integrar este ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la Constitución debe quedar claro la primacía de la misma, además de ser una propia norma jurídica, puesto que hay artículos dedicados al ordenamiento tributario. En segundo lugar, os he diferenciado entre las normas de ámbito supranacional y, por otro lado, las de ámbito nacional o el ordenamiento interno. El ámbito supranacional, que incluye los tratados internacionales y el derecho comunitario. Y el ámbito nacional, a su vez, va a incluir lo que es la ley y el reglamento. Pues bien, una vez que hemos realizado este esquema, vamos a ir centrándonos en cada uno de ellos. Vamos a comenzar por su principio o por su jerarquía. En el ámbito supranacional hablaremos de tratados internacionales. ¿Qué nos supone en el derecho tributario un tratado internacional? En principio, los tratados internacionales que nos van a afectar van a ser los tratados bilaterales de doble imposición. Esto implica que nos van a crear, o sea, que nos va a implicar una serie de modificaciones legislativas, lo que le va a exigir al Estado, antes de celebrar ese tratado, que pida una previa autorización a las Cortes, tal como exige el artículo 94 de la Constitución. Por lo tanto, una vez pedida esa autorización y válidamente celebrado el tratado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, será de aplicación en nuestro ordenamiento interno. De ahí que en el ámbito tributario, los tratados internacionales, tengáis que tener en cuenta los dos artículos que os he indicado, el artículo 96 y el artículo 94 de la Constitución española, y siempre previa autorización a las Cortes para la celebración de dicho tratado. En segundo lugar, nos encontramos con las normas de derecho comunitario. Os he puesto aquí, entre paréntesis, las directivas. ¿Y esto por qué? Porque en el derecho comunitario, en el ámbito tributario, las normas de derecho comunitario que nos van a afectar van a ser las directivas. Por ejemplo, tenemos las directivas de armonización fiscal, como han sido las del IVA. La implicación, o sea, la adhesión de España a la Unión Europea, en el año 86 se produjo una modificación muy importante en el ámbito tributario. Hasta entonces no teníamos un impuesto que luego se ha convertido en muy importante en nuestro ordenamiento jurídico, como es el impuesto del IVA. Ha sido a partir del año 86 cuando ese impuesto se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico y fue por la incorporación de España a la Unión Europea. Aquí os voy a hacer una precisión y una diferencia entre el tratado internacional y el derecho comunitario. Hemos visto que el tratado internacional tenía que ser, para que fuera aplicable en nuestro país, publicado oficialmente. El derecho comunitario no es así, es directamente
aplicable en nuestro país y las normas comunitarias, principalmente, como os he dicho, las directivas que nos van a afectar, van a poder ser invocadas tanto ante los tribunales europeos como ante los tribunales internos. Visto, por lo tanto, las normas de ámbito supranacional, comenzamos con las fuentes de ámbito nacional, del ordenamiento interno, donde encontramos la ley y el reglamento. La ley va a ser el núcleo principal y fundamental. ¿Y por qué va a ser la ley? Pues porque existe un principio de reserva de ley que se recoge en el artículo 8 de la Ley General Tributaria, que nos implica que hay determinados elementos del tributo, como puede ser el hecho imponible, el tipo de gravamen, el devengo, la base liquidable, la base imponible, deben estar siempre regulados por ley. Por lo tanto, una vez establecido esto, se nos puede plantear varios problemas, y por eso lo he planteado. Ley orgánica, ley ordinaria. ¿Qué ley es la que tiene que regular en materia tributaria? En este caso, sí, nos tenemos que fijar en el artículo 81 de la Constitución española, que es el artículo que establece las materias reservadas a la ley orgánica. Si analizamos dicho artículo, veremos que este artículo hace referencia a derechos y libertades públicas, hace referencia a estatutos de autonomía y hace referencia también pues, a otras normas que puedan estar dentro de las leyes orgánicas. Si las analizamos detenidamente, ninguna de estas normas en sí podemos decir que sean tributarias. Sí, me podéis decir, bueno, los estatutos de autonomía regulan materia tributaria. Leyes orgánicas como el Código Penal está regulando normas tributarias, porque está regulando delitos contra el fraude fiscal, pero en realidad en sí no es una norma tributaria. Esa norma tributaria no está creando un tributo, no está estableciendo el hecho imponible de un tributo. Por lo tanto, en principio podemos decir que la ley orgánica, que la materia tributaria no es una materia reservada a la ley orgánica, por lo tanto, puede ser regulada perfectamente por una ley ordinaria. En segundo lugar, también se nos plantea un problema importante. ¿Qué ocurre con los decretos legislativos? Por eso os lo he indicado aquí, y decretos leyes. Sabemos que el decreto legislativo y el decreto ley son normas con fuerza de ley, pero que provienen del Ejecutivo, no provienen de las Cortes Generales, no están emanadas del Poder Legislativo. Por lo tanto, ¿se cumple el principio de legalidad cuando se regula en materia tributaria por un decreto legislativo o por un decreto ley? En este caso, también tenemos que hacer referencia a la Constitución, artículo 82 para el decreto legislativo y artículo 86 para el decreto ley. La solución es diferente. Un decreto legislativo, como sabemos, es una norma que emana del Ejecutivo, pero en base a una delegación que se le ha efectuado por parte de las Cortes Generales. Por tanto, no hay ningún problema si la legislación luego recoge esa delegación y no se extralimita en que pueda regularse una materia tributaria por un Real Decreto Legislativo. Un ejemplo os lo he puesto, como es el Real Decreto Legislativo 1/93 de 24 de septiembre, que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, un Real Decreto Legislativo que sigue en vigor. En cambio, la solución con el decreto ley es diferente. El decreto ley se recoge en el artículo 86 de la Constitución española las materias que no pueden venirse afectadas o que no pueden estar reguladas por un decreto ley. Se habla, entre ellas, de derechos y libertades públicas. Aquí podíamos estar incluyendo el deber de contribuir. Por lo tanto, la verdad es que esta materia siempre ha sido controvertida. Y el Tribunal Constitucional lo que ha dicho en este caso es que hay que ir supuesto por supuesto, ver si ese decreto ley va a afectar al deber de contribuir. Os lo voy a poner con un ejemplo porque esto puede ser un poco más complicado. El IRPF es un impuesto que más o menos nos afecta a prácticamente todos los españoles. Son muy pocos los españoles que no tienen la obligación de declarar por el impuesto de renta de las personas físicas. Si un decreto ley afectara o regulara el tipo de gravamen del IRPF, nos estaría afectando a la mayoría de los españoles, estaría afectando al deber de contribuir que todos tenemos
con el Estado. En cambio, por ejemplo, el impuesto que hemos hablado antes, el impuesto de actos jurídicos documentados, es un impuesto cuyo hecho imponible está determinado por unos supuestos muy concretos, no afecta al deber de contribuir general. Entonces, si un decreto ley regulase el tipo de gravamen de este impuesto, no estaría afectando al deber de contribuir y, por lo tanto, sí que se permitiría que un decreto ley regulase esta materia. Por lo tanto, queda claro que en el decreto ley hay que acudir a cada caso en concreto para ver si se afecta al deber de contribuir y, por lo tanto, está o no sujeto a la legalidad. Además, en la ley también hay que tener en cuenta que hay una serie de limitaciones en base a aspectos como la prohibición de la iniciativa popular. No puede haber iniciativa popular en leyes de materia tributaria. Y la explicación que se ha dado pues, es de simple demagogia. O sea, sería una materia en la que se podría utilizar mucha demagogia. Y, por último, también existen limitaciones en el derecho presupuestario. Las leyes de presupuestos, y además hoy, por ejemplo, se vota en el Congreso de los Diputados la Ley de Presupuestos para el año 2013, no puede crear tributos. Sí puede modificarlos y, es más, a veces establecen pues, bonificaciones o, al revés, establecen tipos más gravosos para determinados periodos de tiempo, pero en ningún momento se pueden crear tributos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues bien, avanzamos ya en la materia y entonces ya nos queda únicamente que ver cuál es la última de las fuentes, que es el reglamento. Aquí se nos plantean a su vez dos problemas fundamentales. ¿Quién? O sea, ¿quién tiene la potestad reglamentaria y qué va a poder regular el reglamento? ¿Quién? ¿Quién tiene la potestad reglamentaria? Pues la potestad reglamentaria, según la Ley General Tributaria y la Constitución, se reconoce al Gobierno. Ahora bien, esto no impide que el propio Ministerio de Hacienda, en nuestro caso el Ministro de Hacienda, dicte alguna orden ministerial que sea más de tipo de gestión, de procedimiento. Por ejemplo, y vuelvo al IRPF porque es lo que es más habitual y más conocido entre todos. El reglamento del IRPF regulará los plazos de presentación de este impuesto, pero el Ministro de Hacienda, a través de una orden ministerial, y así se hace normalmente, dicta o regula los modelos, los formularios. O sea, el modelo 100 es el que vamos a poder presentar la declaración de renta. Es simplemente pues un acto ya mucho más de gestión o simplemente de administración. Y la segunda materia que hablábamos del reglamento es qué puede desarrollar el reglamento. El reglamento sabemos que tiene que ajustarse a la ley, que tiene simplemente que desarrollar lo que establece la ley y no se puede extralimitar. Por lo tanto, en el ámbito tributario, las materias que va a poder regular son de procedimiento o gestión, van a poder ser también procedimientos. Cuando hay, por ejemplo, cálculos complicados, se deja, por ejemplo, al reglamento estos cálculos. Así, en el impuesto de sociedades se habla de que las amortizaciones son gastos deducibles fiscalmente, pero siempre dentro de los límites que se establezcan en las tablas de amortización que se determinarán reglamentariamente. Y luego el reglamento del impuesto de sociedades pues va a determinar estos cálculos. Va a decir pues el inmovilizado material entre 0 y un 5%. Es el reglamento el que ya va a determinar estos cálculos. Por lo tanto, hasta aquí hemos realizado la exposición de las fuentes del derecho tributario. Os recuerdo que son la primacía de la Constitución española, en el ámbito supranacional los tratados internacionales y el derecho comunitario, y en el ámbito nacional, en el ordenamiento interno, la ley como núcleo principal en base a este principio de legalidad y reserva de ley, y también el reglamento, en aquellos puntos en los que desarrolle la ley. ¿Qué ocurre si hay alguna materia que no está regulada por estas fuentes que hemos dicho? Pues también existe un derecho supletorio en el ordenamiento tributario. Así, según establece la Ley General Tributaria, el derecho supletorio en el ámbito tributario es el derecho, las disposiciones generales del derecho administrativo. Y, por último, el derecho común,
que el derecho común es, en nuestro caso, el derecho civil. Es decir, tenemos, primero, si una materia está regulada por las especialidades tributarias, se aplica la especialidad tributaria. En caso de que no lo esté, las disposiciones generales del derecho administrativo, y en caso de que todavía existe una laguna, se aplicará el Código Civil. Esa es la forma de creación de las normas del ordenamiento jurídico tributario. Pues bien, vamos un paso más allá. Ya hemos creado la norma. ¿Cómo entra esa norma en nuestro ordenamiento jurídico o hasta cuándo estará en nuestro ordenamiento jurídico? Este ámbito temporal es lo que se llama el ámbito temporal de aplicación de las normas tributarias y se regula en el artículo 10 de la Ley General Tributaria. Con carácter general, nos indica que las normas tributarias entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el boletín oficial correspondiente, pero salvo que la ley no disponga otra cosa. Es decir, se trata de un precepto general, pero con carácter subsidiario. Primero hay que ir a lo que dice la ley. Si la ley nos dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y, en segundo lugar, cómo esa norma va a desaparecer del ordenamiento jurídico tributario. Pues va a desaparecer por una derogación expresa. La Ley General Tributaria exige que sea una derogación expresa, que la ley posterior que derogue una ley anterior indique exactamente qué títulos y capítulos de la ley anterior se derogan. Esto siempre que la ley tenga una duración indefinida. Imaginaros que tiene una duración temporal. Como os he dicho antes, en la Ley de Presupuestos se recogen una serie de bonificaciones para determinado año, para el ejercicio siguiente. La derogación será temporal. Cuando se cumpla dicho plazo, se producirá la derogación de esa ley. Por ello, vamos a hacer un pequeño resumen de este ámbito temporal de aplicación. Precepto general: 20 días si la ley no establece otra cosa. Si lo establece la ley, hay que estar a lo que establezca la ley. Si la ley tiene una duración indefinida, se derogará cuando expresamente otra ley posterior lo derogue. Si se trata de una derogación temporal, será en el momento en el que se cumpla el plazo para el que se ha publicado esa ley o para el que se ha aprobado esa ley. Pues bien, hasta aquí ha llegado mi explicación. Vamos a ver ahora si han surgido algunas preguntas para irlas contestando. A ver, bueno, mientras vemos si existe alguna pregunta, os recuerdo que podéis ver también la sesión del derecho financiero, concepto y principios, donde se recoge cómo el derecho tributario es una rama del derecho financiero y veréis la derivación y cómo se llega a todo lo que hemos explicado en esta sesión. Os recomiendo, por lo tanto, que veáis dicho vídeo que tenéis o que podéis acceder al mismo en esta sesión. Bueno, me indican mis compañeros que no entra ninguna pregunta. De todos modos, os recuerdo que si os surge alguna después de la explicación, la podéis realizar por este mismo canal o a través de la mensajería del campus virtual. Sin más, no queda más que despedirme, agradecer vuestra asistencia y nos vemos en la próxima clase.